Entonces la ley, fíjense, la ley nos mide todo el tiempo. La ley constantemente te está midiendo, está checándote, ¿sí? Cuando uno está bajo la ley constantemente se está checando, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que hablamos de la conciencia de pecado. Entonces estoy consciente de pecado. Hice mal, hice bien, Dios está enojado conmigo, Dios no me va a ayudar, Dios sí me va a ayudar. Eso es conciencia de pecado. Y la ley, cuando uno está bajo la ley, constantemente está checándose y te está midiendo, bien, mal, tache, palomita, ¿sí? Y lo peor de todo esto es que es el efecto que causa con los demás. Porque si tú te estás midiendo a ti mismo, entonces estás midiendo a todos los que están alrededor de ti también. Y fulanito, y fulanita, y tal, ¿no? Sí soy mejor que este, no soy mejor que aquel, pero para ellos soy un santo y para ellos no soy un santo. Y, ¿sí me entiendes? Y todo se trata de, uno está midiéndose. Mi esposa dijo la semana pasada, la gracia nos pone a todos en el mismo nivel. ¿Sí me entiendes? La gracia nos pone a todos igual delante de Dios. Porque el precio de la sangre de Jesús, ¿sí?, nos cubre de igual manera a todos. Y nos pone a todos en el mismo nivel, iguales. Ya no hay unos mejores que otros, ¿sí? Entonces a los que están en Cristo dice ya no hay condenación. Y si todos estamos en Cristo, ya no hay condenación. Y ya no hay diferencia de griego, de judío, de gentil, de mexicanos o americanos o guatemaltecos o de El Salvador. Ya no hay diferencia. Delante de Dios, todos somos iguales. ¿A poco no eso como que quita un poco de presión? Ok, entonces ya no es una competencia. Ya no me tengo que comparar con él y con ella o con el pastor o con esto. Porque delante de Dios la gracia nos pone a todos en el mismo nivel, ¿sí? A los que están en Cristo, estamos en su gracia. Ya no estamos bajo la ley, porque nuestra posición delante de Dios, la manera en la que somos presentados delante de Dios, es la misma, la tuya, que la mía, que la que alguien que acaba de aceptar a Jesús hoy y alguien que ha estado en el Señor por 20 años. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la misma para todos, ¿sí? No hay más perdón para unos que para otros. No hay más justificación para unos que para otros. Por eso Dios es tan maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando uno se puede cachar a sí mismo y decir, no, pues yo no soy religioso, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, ¿sí? Pero puedes cacharte a ti mismo si te estás midiendo y comparando con otros. Es que aquel dice eso y aquel dice aquello. O aquel, se le salió una palabrota el otro día, yo lo vi. Tache, soy mejor que él. ¿Por qué? Porque la ley nos hace conscientes del pecado, ¿sí? Y la gracia es el amor de Dios. Como los discípulos hicieron esto. Los discípulos estaban cenando con Jesús y uno le pregunta, oye Jesús, ¿y quién va a estar a la derecha de ti y quién va a estar a la izquierda? ¿No? ¿Quién es el mayor de todos nosotros en el reino? Querían saber lugares, querían saber quién iba a ser mejor y quién iba a ser más importante. Y Jesús les dice, ustedes no entienden de verdad, ¿sí? Porque ellos, todo lo que ellos habían conocido antes era solo la ley, ¿sí? Y por eso los fariseos y los religiosos, todos, unos se veían más que otros y siempre era ese tipo de mentalidad. Entonces algunos de los discípulos de Jesús estaban diciendo, ¿y quién va a ser el mayor de nosotros en el reino? ¿Y quién? Y Jesús aplastó su mentalidad y les dijo, el menor será el mayor, ¿no? Y el que es siervo de todos será el más grande. Y Jesús desde el ejemplo dice, yo no vine a ser servido sino para servir. Entonces cambia la mentalidad totalmente, ¿okay? Por ejemplo, cuando unos presumen de su devoción por el Señor, ¿no? Están bajo la ley. La ley habla acerca de posición, como los fariseos, acerca de ser reconocidos, ¿sí? Jesús les decía a los fariseos, no, ustedes buscan los mejores, los asientos de hasta adelante en las filas. No les digo que no se sienten adelante, esto es lo que Jesús les decía a ellos, porque ellos querían ser reconocidos y es todo lo que buscaban, era, mírenme a mí, yo soy el fariseo que guarda más la ley,
¿sí? Y el que mejor cosas ha hecho. Y eso es estar bajo la ley. Y en alguna forma u otra, a veces nosotros caemos en esa cosa, tal vez en nuestra mente o tal vez hablando con alguien más, ¿sí? Entonces tenemos que recordar, la gracia nos pone a todos en el mismo plano, delante de Dios. Ahora, cuando estamos en la ley, nuestra carne es nuestro jefe y somos nosotros esclavos de nuestra carne. Cuando estamos bajo la gracia, el Espíritu Santo nos guía en su poder. ¿Ok? La gracia nos lleva a intimidad con Jesús, a intimidad con Dios, a las cosas secretas de Dios. Pero la ley nos mantiene en religión y es nada más que tradiciones, así por encimita. Pura apariencia, ¿sí? Pura apariencia. Eso es lo que la ley hace. Por ejemplo, Juan, mi esposa comentó acerca de esto la semana pasada, cómo Juan recostó su cabeza sobre Jesús, ¿sí? Porque Juan es una imagen de la gracia y Pedro es una imagen de la ley, ¿sí? Entonces ve como Juan estaba tan en la gracia que lo llevó a tener intimidad con Jesús, era cercano a él, que puso su cabeza en su pecho, ¿sí? Se recostó con él. Pedro no podía hacer eso. Pedro estaba bajo la ley. Pedro, en cambio, Pedro dijo: jamás yo te negaré, aunque tenga que ir hasta la muerte, iré contigo. ¿Y qué hizo en ese momento? Como aprendimos la semana pasada, en ese momento él se preparó para fracasar, porque puso todo ese dicho y todo ese reto tan grande en él mismo, en lo que él podía hacer, en sus fuerzas. Por eso cuando nosotros decimos cosas así, de ese tipo, ¿no? Yo jamás haré eso, o yo me propongo esto, estamos preparándonos para fracasar, porque estamos poniendo toda nuestra fuerza sobre nosotros mismos. Todo el resultado y el éxito que eso pueda tener, lo estamos poniendo sobre nuestra propia habilidad y nuestra propia fuerza. Y entonces dejamos afuera el Espíritu y el poder de Dios y cualquier posibilidad de algo sobrenatural en nuestras vidas, ¿sí? Y Pedro hizo eso. Pedro tenía una espada y él dijo: Jesús, yo nunca te dejaré, nunca te negaré. Y yo, mírame a mí. ¿De quién estaba presumiendo Pedro? De él mismo, de sus obras, de sus fuerzas. Mira qué bueno soy yo. Mira, no como los demás que seguro te van a dejar. ¿Sí? Y Juan, calladito nomás ahí. Juan presumía del amor de Jesús para él. En el libro que Juan escribe, es chistoso, él se dice: lo escribió el apóstol al que el Señor ama tanto. Me hace chistoso porque imagínate que yo escribo, ¿no? Esto fue escrito por Benjamín, a quien Dios ama tanto, a quien el Señor ama tanto, el preferido, el favorito, ¿sí? Y eso es lo que estaba haciendo Juan, estaba presumiendo, pero del amor de Dios por él. Y Pedro estaba presumiendo de su propia fuerza, diciéndole: no, mira, yo nunca te voy a dejar. Y bueno, y sabemos que Pedro lo negó 3 veces. 3 veces. Y hasta cambió la manera en la que él actuaba. Empezó a maldecir y a decir palabras que no eran de él, para probar que él no era de Jesús, ¿sí? Lo negó. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas es como construir sobre la arena. Se va a colapsar, ¿sí? Pero el plan de Dios es que aprendamos a vivir bajo la gracia, usando el poder del Espíritu Santo como nuestra fuente de poder sobrenatural. Queremos vivir una vida no común y corriente, no como todos los demás, no simplemente al ahí se va, sino queremos vivir una vida naturalmente sobrenatural. ¿A qué me refiero con eso? Que lo sobrenatural sea natural para nosotros, ¿sí? Que lo sobrenatural para el mundo sea normal para ti y para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Somos de dónde? Somos del reino de Dios. Y en el reino de Dios
la abundancia es normal, es natural. Las calles de oro son naturales, son normales. ¿Sí? El que no haya tristeza, el que uno esté con una sonrisa todo el día, ¿sí? De oreja a oreja, el que uno esté lleno de paz y no tenga preocupaciones y no tenga estrés, esas cosas son naturales allá arriba, en el reino de Dios. Jesús nos enseña a orar y a decir, oren así: venga tu reino, Padre que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Su voluntad es que traigamos su reino a la tierra a través de nuestras vidas y que infectemos a los que están a nuestro alrededor a vivir en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se ve la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios que vive en esta tierra con el reino de Dios? Naturalmente, porque para mí es natural, sobrenatural para los demás. ¿Sí? Entonces la sanidad es natural para nosotros, es sobrenatural para el mundo. ¿Sí? Y cuando el mundo empieza a ver que nuestras vidas son naturalmente sobrenaturales para ellos, ¿qué crees que pasa? Dicen, cuéntame de eso, invítame, yo quiero más de eso. Tú vives como así, como Juan por su casa en lo sobrenatural y lo poderoso y tienes favor con toda la gente y ¿cómo es eso? ¿Sí? Es el reino de Dios. Pero no podemos vivir de esa manera si estamos bajo la ley. Porque cuando estás bajo la ley te estás midiendo a ti mismo. Estás checando, hoy no va a haber reino de Dios. Hoy va a ser naturalmente catastrófico. Porque no oré en la mañana. Pero eso es estar bajo la ley. Dios sabe tu corazón. ¿Sí? Y si tu deseo era el orar, el pasar tiempo con Él, Dios sabe que no te has olvidado de Él. ¿Sí? Es diferente eso. Alguien que ni siquiera le pasa a Dios por la mente por 1, 2, 3 semanas. ¿Sí? Alguien que estima a Jesús. Porque si tú estimas a Jesús, si tú lo amas, tienes pasión por Él, tú tienes un deseo de pasar tiempo en la palabra, un deseo de conocer más, un deseo de estar aquí, un deseo de orar, de escuchar su voz, de contarle lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si un día te equivocas o si un día no pudiste hacer algo así, no hay problema. Dios no te tacha, Dios no te echa afuera y Dios no te dice, uy, ya no estabas viviendo naturalmente sobrenatural, ahora ya no vas a vivir ni naturalmente ni sobrenaturalmente. No, ¿verdad? Dios no nos dice eso. Entonces la manera de vivir una vida naturalmente sobrenatural es bajo la gracia de Dios, a la luz de la gracia, donde nuestro motivo por todo es su amor. ¿Sí? Es por amor. Nuestros hijos no queremos que nos obedezcan porque si no les va a ir mal, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos escuchen nuestro consejo o hagan nuestra palabra porque si no los vamos a castigar o si no, no van a tener postre o si no, algo malo les va a suceder. Queremos que nos obedezcan porque nos aman y porque confían en nosotros y confían que queremos lo mejor para ellos. Así es Dios también. Dios quiere tu obediencia, Dios quiere que apliques su palabra, pero porque te ama y porque quiere lo mejor para ti. ¿Sí? El problema es que a veces venimos con estas mentalidades es que si le hago caso a Dios, entonces, si sigo a Dios, entonces ya no voy a tener diversión. No, vivir en el reino de Dios es lo más divertido. Yo empecé a vivir en el reino de Dios a los 17 años de edad. Y fue un cambio drástico de ir de las fiestas y los antros y los bares y todo lo que el mundo dice diversión, ¿sí? A cortar completamente con eso y servir al Señor. Y la diferencia es de día y noche, no hay comparación, ¿sí? Servir al Señor y vivir una vida naturalmente sobrenatural es la vida más divertida que uno pueda jamás encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar el mensaje.
La gracia nos lleva a la intimidad. La ley nos mantiene bajo religión, esclavos a la ley. ¿Okay? Okay. Juan no andaba presumiendo de su amor, de su devoción. Mas sin embargo, Juan fue el único discípulo que estuvo presente en la cruz del Calvario. El único. Y él no andaba diciendo, yo te seguiré, míreme a mí, yo qué bueno soy. Él es una imagen de gracia. Y cuando él estaba en la cruz, ¿sí? Cuando estamos bajo la gracia, Dios nos puede asignar tareas, destinos, cosas maravillosas. Pero ¿sabes qué le asignó a Juan? La cosa más importante, le asignó a su mamá. Jesús le dijo cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan, dijo, ahí te encargo a mi mami, ¿sí? Hazte cargo de ella. Nadie más que a Juan. ¿Sí? Todos los demás andaban, quién sabe, escondidos abajo de una piedra, un arbusto, colgados de un árbol. Yo no sé. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo la ley, estás en temor. ¿Sí? Cuando estás en la ley, hay temor. ¿Sí? Pero cuando estás bajo la gracia, no hay temor. Porque recibes el amor de Dios que echa fuera todo el temor y estás confiado en Él, en su aceptación por ti. ¿Sí? Él te acepta y te recibe y no hay nada que puedas hacer para echar o despreciar su amor o para no recibir o para no merecer su amor. Pero cuando uno está bajo la ley, entonces está lleno de temor. Es que si hago esto, ¿y qué me va a pasar? ¿Sí? Porque están conscientes de pecado. Ok. Bajo la ley, llenos de temor. Bajo la gracia, nada de temor. Bajo la ley vemos a nuestras propias fuerzas y nuestras propias posibilidades. ¿Sí? Cuando estamos bajo la ley, solamente vemos nuestras circunstancias para medir si podremos hacer o recibir algo o hasta dónde podemos llegar en nuestra vida. Porque el centro, la fundación, la base en la que estamos decidiendo hasta dónde vamos a llegar en nuestra vida, está basada en mí. ¿Sí? Yo soy el centro. Mi educación, la familia de donde vengo, el lugar en donde vivo, el trabajo que tengo, el jefe que tengo, los clientes que tengo, el esposo, la esposa que tenga, que me tocó. Entonces cuando estoy bajo la ley, veo a mis propias fuerzas, veo a mi propia circunstancia y en eso baso mis posibilidades de cualquier tipo de vida que vaya a poder tener o no. ¿Están ahí? Cuando estoy bajo la gracia, ¡pum! ¿Qué pasa? Nos pone a todos en el mismo nivel. Tenemos todas las mismas posibilidades. Tenemos el poder de Dios disponible a nosotros y lo sobrenatural puede actuar en nuestra vida. ¿Están ahí? ¿Por qué? Porque ya no depende de mí. ¿Cómo va la canción que cantamos? El centro de todo eres. ¿Quién? Yo. No, ¿verdad? Es Jesús. Y si Él es el centro, entonces las posibilidades son infinitas y el poder también que Él suple para nuestra vida, sobrenatural, es infinito. Entonces tenemos que empezar a ver nuestra vida y nuestras posibilidades en Él, en sus posibilidades, en su fuerza, en su poder, en su habilidad de hacer algo por ti. ¿Están ahí? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se ven esas posibilidades comparadas con tus posibilidades? Muy grandes, mucho más allá de lo que tú pensaste. Hasta te hace sonreír tal vez. ¿Sí? Entonces todas estas son cosas que nos ayudan a ver en dónde estamos operando nuestra vida bajo la ley todavía. ¿Hay rastros de la ley? ¿O bajo la luz de la gracia? Bajo el poder de la gracia. Porque si yo me veo a mí mismo, mis posibilidades tan pequeñas por quién yo soy, de dónde vengo y lo que he hecho, estoy bajo la ley. Porque Cristo me dice que en Él, en su gracia, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿en quién es? Es en Cristo. El que me fortalece, el que me provee, el que me da la habilidad de producir riquezas, el que me da gozo, una medida completa de gozo.
¿Están ahí? Entonces dejemos de vernos a nosotros mismos como la fuente de nuestras posibilidades y realmente pongamos a Cristo en el centro y veámoslo a Él como la fuente de nuestras posibilidades. ¿Están ahí? Miren lo que le pasó a Pedro, ¿ok? Porque la historia de Pedro no termina ahí. Pedro, ven conmigo a Hechos capítulo 2. Negó al Señor 3 veces, ¿ok? Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? 3. Y hasta lo probó porque usó unas palabrotas. Hasta algo así porque era como en griego, yo creo, ¿no? Un arameo. Y dice, bueno, entonces ahí vemos a Pedro. Pedro malo. Pedro nos defraudó. Pedro falló. Pedro negó al Señor. Pedro. Pero, ¿qué nos da Dios a todos nosotros? ¿Ok? Dice en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y me voy a saltar, voy a leer varios versículos, ¿ok? Gracias. Voy a leer el versículo 4. Dice, y fueron, y ahí estaba Pedro, ¿ok? Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esta es la promesa de Jesús. Cuando Jesús se fue les dijo, esperen para recibir el poder de lo alto, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que cambia todo, ¿ok? Jesús estaba ahí con ellos, pero cuando Jesús se fue, ¿qué nos va a dejar Jesús? La evidencia de la gracia, ¿sí? El poder viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Y dice, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Versículo 14, 10 versículos adelante, el mismo Pedro que negó a Jesús delante de unas cuantas personas, ¿okay? Ahora quiero que sepas, el Pentecostés es una fiesta, el día de Pentecostés es una fiesta donde venían todos los judíos de todos los diferentes lugares, ciudades, hasta países, venían todos ahí a Jerusalén, ¿sí? Para celebrar el día de Pentecostés, la Pascua, ¿okay? Entonces, lo que pasa es que hay mucha más gente de lo que había cuando él había negado a Jesús, ¿okay? Judíos de todos tipos y de todos lugares. Pero en ese día, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y acuérdate que dijimos que el Espíritu Santo es la fuente de poder, ¿sí? Por la cual podemos vivir una vida naturalmente sobrenatural. Es el Espíritu Santo en nosotros. Y dice, entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Órale. Quiero que sepas, ahí no estaba planeado, no le tocaba a él predicar. No era la convención judía y ahora a Pedro le tocaba el lugar. No. Es en medio de la fiesta, de todo lo que está sucediendo, de que fueron llenos del Espíritu Santo. Se pone de pie Pedro y les dice, oídme ahora sí todos, ¿sí? Y les empieza a predicar. Y dice, oíd mis palabras. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el que acababan de crucificar, ¿sí? Todos los otros judíos, o sea, ¿qué pasó con Pedro, no? Y dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, como el que él acaba de recibir, ¿ok? Y después, más adelante, versículo 38, me parece, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fíjate, y se añadieron aquel día, en un día, como 3,000 personas. Como 3,000 personas se añadieron a la iglesia en un día. ¿Cuándo fue la última vez que viste a 3,000 personas en un mismo lugar? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona de Cristo? El mismo Pedro que negó a Jesús se levantó y les predicó. Y 3,000 gentes fueron añadidas a la iglesia ese día. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, el poder de lo sobrenatural es activado en nuestra vida, ¿sí? Para predicar,
para hacer demostración a otros del reino de Dios, pero también para nuestra vida diaria, todas las otras cosas en las que pasamos y vivimos, ¿sí? El Espíritu Santo está ahí para nosotros todo el tiempo. Y es este tipo de cambio drástico el que podemos esperar en nuestra vida. Eso es algo sobrenatural. Pedro no era así. Pedro no tenía esa valentía. Él negó a Jesús. Pero ahora estaba predicándole a todos del mismo Jesús. Y 3,000. ¿Sabes por qué? Porque no fue Pedro. Cuando antes no pudo ni siquiera admitir que él era de los de Jesús en sus propias fuerzas. Ahora pudo predicar en poder y traer a 3,000 gentes, ¿sí?, añadidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque no fue en sus fuerzas, sino fue en el poder del Espíritu Santo. ¿Están ahí? Y voy a leer el versículo 41, 43 y 47. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Entonces, este es el Espíritu Santo que Jesús nos dejó a todos ustedes y a mí, a cada uno de nosotros disponible, ¿sí? Y si Pedro hizo eso, nosotros también podemos, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque estás en el mismo nivel que el apóstol Pedro. Ay, en serio, pero San Pedro, ¿no? El apóstol Pedro y tú, delante de Dios, están en el mismo nivel de aceptación y de amor. Y Dios te puede usar a ti igual que usó a Pedro o más. Dios te puede usar a ti más o igual que usó a Pablo. ¿Por qué? Porque no está basado en nuestras fuerzas, sino claramente en una sola diferencia, en el Espíritu Santo. Y cuando estamos bajo la gracia y operando en el Espíritu Santo, las posibilidades son ilimitadas. ¿Cuántos quieren vivir una vida naturalmente sobrenatural? Que lo sobrenatural sea natural en tu vida. Ahora entiéndeme, escúchame algo. No raro. No raro y ¿cómo se dice? Y molesto, ¿sí? Natural, ¿sí? No tengo yo que pararme y decir y gritar muy fuerte y hacer un gran drama, ¿no? No es una fórmula. Es natural, ¿sí? Así como puedo decir en voz alta, orar por alguien para que sea sano, puedo decirlo en una voz también naturalmente, porque la diferencia no está en mí, en mi receta, en mi fórmula, la diferencia está en el Espíritu Santo, solamente. Y todos tenemos acceso a Él. Amén. Si aprendiste algo, da un aplauso, Señor. Gracias. Wow, qué buen domingo, ¿no? Dios es bueno. Como que me quedan ganas de seguir diciendo, pero mi deseo más grande es que todos ustedes puedan llevarse la palabra de Dios y crecer, ¿sí? Y aplicar y vivirla. Y cuando la aplicas, tienes hambre por más, ¿sí? Cuando no la aplicas, como que se va perdiendo, ¿sí? Y es algo que sucede en muchas cosas, ¿no? Uno puede comprar un nuevo videojuego, ¿sí? Y te gusta, ¿no? ¡Wow, qué padre! Y si lo sigues jugando, pues ahora quieres el otro y el más nuevo y te haces mejor y te haces mejor. Pero si de repente solamente lo dejas descansar unos días o algo así y te olvidas de él, te puedes realmente olvidar por completo y ya no regresar a eso, ¿sí? Y se te olvida lo bueno que era. No te estoy animando a que vayas por tus videojuegos antiguos, pero lo que me refiero es con la palabra de Dios. Cuando tú la recibes aquí, está fresca en tu corazón, ve y vívela, ve y aplícala, pruébala, ¿sí? No dejes que se seque y que se te olvide.
Porque cuando la pruebas y la compruebas, ¿sabes qué pasa? Quieres más. Y entonces creces y avanzas. Y se trata de un crecimiento, ¿no? Queremos crecer, no queremos estancarnos. No queremos venir y simplemente pasar un buen rato, escuchar la verdad de la palabra de Dios y no hacer nada con ella. Queremos que nuestra vida refleje a Cristo. Queremos que nuestra vida traiga el reino de Dios a donde quiera que vayamos. Amén. Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar, Padre.